Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico de Street. Bueno, pues estamos viendo una sesión en principio bastante positiva porque hemos visto cómo los índices europeos parece que atacan de nuevo esa zona de máximos, el movimiento lateral. Hoy hemos visto el IBEX 35 como parecía que intentaba superar esa zona claramente, aunque bueno, parece todavía que le faltaría un poquito de fuerza, aunque estamos muy cerca de confirmar esa posible ruptura. En Estados Unidos, pues también parece que es positivo lo que estábamos viendo. Ayer ya decíamos que el S&P 500 conseguía romper por fin esa media móvil de 200 sesiones que toda la semana pasada había actuado como resistencia y que eso era buena señal, pero necesitábamos ver la confirmación en el resto de sesiones por encima de esa media móvil de 200 sesiones que se encontraba alrededor de los 5.720 puntos en el gráfico. Y de nuevo seguimos viendo la sesión de cómo se mantiene por encima de esa zona, lo que nos hace pensar que quizás podríamos cerca ya de confirmar esa ruptura y de acabar viendo una subida bastante importante. La pega, pues que la subida parece que está siendo un poco rácana, así que vamos a ver si conseguimos que los inversores vuelvan a tener confianza en ese rebote y vuelvan a entrar la demanda y volvamos a ver un repunte bastante importante. Hoy, cuando acabe de grabar este vídeo, voy a hacer un nuevo vídeo especial donde vamos a hacer un análisis de 6 acciones que vamos a vigilar y que son 6 de esas acciones que nos estaría poniendo el foco en ellas, la herramienta de Investing Pro. Luego lo vamos a ver mucho más a fondo cuando hagamos ese vídeo, pero creo que va a ser un vídeo súper interesante porque, como os decía, una de las grandes ventajas que tiene la estrategia de Investing Pro es que nos hace el trabajo sucio y que muchas veces nos muestra acciones que sin esta herramienta no la prestaríamos ninguna atención, pero que a través de la inteligencia artificial nos dice estas acciones lo pueden acabar haciendo mejor. Luego, cuando hagamos ese vídeo y lo publique, que va a ser en el día de hoy, pues lo vais a ver muchísimo mejor. ¿Qué vamos a ver en este vídeo? Pues vamos a analizar 3 acciones, como cada día. Vamos a analizar la cotización de IAG, que vemos cómo intenta rebotar. Vamos a ver si ya podemos confirmar que hemos puesto fin a la corrección. Vamos a ver también la cotización de Farmamar, que parece que se está estabilizando en un movimiento lateral bastante tímido. Vamos a ver si podríamos estar cerca de una zona desde la cual vuelva a entrar la demanda para continuar con el impulso. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es Grifols, que está dejando bastantes dudas en las últimas sesiones con las caídas que estamos viendo, ya que quizás ha perforado la zona de soporte que decíamos que no debía perforar. Así que venga, vamos con las 3 acciones de hoy. Y bien, vamos a comenzar con las 3 acciones. La primera de ellas es IAG. Fijaros que la corrección fue bastante importante. Perforamos esa media móvil de 70 sesiones que decíamos que era bastante positivo no perderla, porque eso complicaría la situación para volver a ver a la cotización de IAG de nuevo los máximos que veíamos a principios de febrero en esa zona de los 4.40, pero la acabamos perforando y fijaros cómo desde la zona de los 3.30 aproximadamente pues empezamos a ver un rebote en el gráfico. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues fijaros cómo en la corrección que veíamos del lunes 10 de febrero al martes 11 de febrero dejó un gap en esa caída y ahora pues parece que la cotización ha vuelto hasta esa zona. Recordad lo que decimos muchas veces cuando estamos dentro viendo una tendencia bajista o viendo una tendencia alcista. Hay veces que en esas tendencias vemos rebotes y en esos rebotes muchas veces el objetivo de ese rebote es acabar cerrando algún gap que han dejado en la caída o en la subida, en el caso de IAG en la caída, y fijaros cómo ese gap se acabaría cerrando en la zona de los 3.65 aproximadamente, muy cerca de donde estamos ahora mismo, estamos ya a los 3.56. Además, en esa zona se encontraría la media móvil de 70 sesiones, por lo tanto es una zona totalmente clave en la que se dirige ahora mismo la cotización de IAG. Por el simple hecho de ya entrar en la zona del gap, podría ser una señal positiva, porque eso nos podría marcar que quizás cierra por completo el gap, superamos la media de 70 sesiones y de nuevo continúa la fiesta que parece que ha puesto en pausa en los últimos meses, desde febrero, donde ya veíamos esa corrección. Pero si por el contrario empezamos a ver que en esa zona de los 3.60, donde justo empezaría a cerrar el gap, empezamos a notar de nuevo debilidad, como veíamos la semana pasada, y vemos una corrección, pues puede que sea una señal bastante clara de que todavía nos queda un poquito más de caída y nos podemos ir a buscar la media móvil de 200 sesiones. Recordad que un escenario que no descartábamos la semana pasada en la cotización de IAG, que continuase con la corrección, ya que había perdido esa media móvil de 70 sesiones. ¿Cómo descartaríamos ese escenario tan negativo? Pues como decimos,
si nos vamos a cerrar el gap por completo y conseguimos mantenernos sobre la media móvil de 70 sesiones. Yo creo que eso sería bastante positivo. Ahí recobraría la confianza a los inversores y es probable que a partir de ahí veamos un impulso bastante importante. Cierto es que vamos a tener la resistencia a los 3,94, una antigua zona de soporte, pero yo creo que ya podríamos empezar a confirmar que hemos puesto fin a la corrección que veníamos viendo desde febrero. Por lo tanto, de momento, pues podemos pensar que lo está haciendo bien. Además, fijaros como la caída que veíamos a finales de la semana pasada no perforaba los mínimos anteriores. Eso es una señal aparentemente de fortaleza en el gráfico. ¿Cuál es la pega que le veo y por la razón por la cual quizás me decanto de momento a que quizás nos quede una caída más importante, a que el volumen que hemos visto en las últimas caídas era muy alto? Y cuando vemos un volumen tan alto y además vemos que el RSI ha estado por debajo de la zona de 30, pues normalmente nos puede quedar una última caída donde quizás se forma alguna divergencia y donde notemos que el volumen ya no es tan alto por parte de la oferta. Y así que sí, marque el final de toda la caída para continuar con la tendencia alcista en el gráfico. Es decir, muchas veces, recordad, hace un par de meses, cuando decíamos que estábamos viendo una subida muy fuerte y luego veíamos una corrección, decíamos, cuando se frena la corrección, nos va a quedar una subida importante. ¿Por qué? Porque el RSI estaba disparado, estaba en 83 y vimos esa subida. Ahora la lectura es contraria. ¿Por qué? Porque el RSI llegó a la zona de 27, se quedó por debajo de esa zona de 30. Es una clara señal de debilidad. Y ahora, por lo tanto, quizás nos queda una última corrección, donde podría encontrarse con la media móvil de 200 sesiones. Este sería el escenario más probable, por el RSI y por el volumen en la caída. Pero si empezamos a ver que supera la media móvil de 70 sesiones, pues evidentemente ese escenario iría perdiendo bastante probabilidad. Si echamos un ojo al gráfico semanal, pues fijaros lo que comentábamos en febrero. Habéis visto una subida muy fuerte a principios con el RSI totalmente disparado en 89. ¿Y eso qué nos marcaba? Pues que cuando veamos el final de la corrección, quizá nos va a quedar un impulso bastante fuerte. ¿Cuál es la duda que tenemos ahora mismo? Si el impulso ha comenzado ya o si por el contrario nos podría quedar alguna caída más. Y la clave para eso, como hemos visto, la vamos a tener en el gráfico diario. Lo que sí que es verdad que daría quizás un porcentaje bastante alto de probabilidad de que acabemos viendo es ese rebote importante. ¿Por qué? Por el RSI tan alto que teníamos en febrero, en la zona de 89, es que era altísimo, altísimo. Por lo tanto, cuando veamos que ya por fin podemos confirmar que ha acabado la corrección, no descartaría, como os digo, una subida bastante importante en el gráfico, donde si la llegamos a ver, pues empezaremos a localizar zonas bastante objetivo en el gráfico, zonas interesantes de la cual pues quizás poner final a esa subida. Y a partir de ahí, pues empezar a ver si vamos a tener fortaleza suficiente para continuar con toda la tendencia alcista o si por el contrario la caída que estamos viendo ahora mismo es simplemente el comienzo de una tendencia bajista en el medio largo plazo. En el gráfico mensual, pues es que fijaros que estamos ya acercándonos a final de mes y la vela pues podemos pensar que es bastante negativa ahora mismo. Fijaros cómo es una vela con un cuerpo grandísimo y o se recupera mucho esto de cara a la sesión del viernes o el cierre mensual que va a dejar. De verdad os digo que creo que es bastante negativo. ¿Qué lectura le daría a esta vela si acaba cerrando así? Pues creo que la lectura que le daría es, para empezar, venimos de un pico muy alto en el RSI, eso nos indica que podemos ver un repunte todavía bastante importante cuando pongamos fin a la corrección actual, pero la vela que estamos viendo ahora mismo va a pesar bastante en caso de que veamos ese rebote. Porque si acabamos viendo ese rebote, va a ser muy complicado que después de este tipo de velas, a no ser que se recupere de cara al viernes, consigamos luego mantener fácilmente la tendencia alcista anterior. Es decir, como mínimo podríamos dar lugar a un movimiento lateral de consolidación de varios meses. Y si empezamos a ver que en el rebote ya no consigue marcar nuevos máximos y que encima empieza a marcar mínimos decrecientes, pues ahí sí que tendríamos la confirmación de que hemos puesto fin a toda la subida. Pero bueno, eso yo creo que lo tendremos que ir viendo más adelante. Además, fijaros, el volumen este mes es más elevado que lo que hemos visto en los anteriores meses. Todavía nos queda alguna sesión más y ya estamos viendo que es más alto de lo que venimos viendo en toda la subida desde mediados del pasado año. Lo cual hace pensar aún más que la caída que hemos visto pues puede esconder algo más. Aunque como os digo,
No descarto para nada, de hecho creo que es bastante probable que al final acabemos viendo un repunte bastante importante antes de llegar a ese desenlace en esa visión que podemos tener más en el medio largo plazo. Vamos a continuar con la cotización de Grifols y fijaros, vamos a poner el gráfico diario, que es donde decíamos la semana pasada que estaba la clave, y decíamos que había conseguido salvar en un primer momento la media móvil de 70 sesiones, que podría ser clave, pero que a partir de ahí deberíamos seguir manteniéndonos al alza. ¿Por qué? Porque si volvía a perforar los mínimos que veíamos por aquí en la sesión del 13 de marzo, eso era muy mala señal y podríamos continuar con la corrección y podríamos acabar yéndonos hasta la zona de los 8 euros. Y lo que hayamos visto por aquí es un simple impulso dentro del movimiento lateral que llevamos viendo en los últimos años. Y en ese caso nos tendríamos que olvidar ya de alcanzar su objetivo en la zona de los 12 euros. Y de momento pues no podemos ser para nada optimistas. Ahora mismo el escenario que parece más probable es que acabemos volviendo hasta la zona de los 8 euros. ¿Por qué? Pues porque parece que está rompiendo los mínimos que teníamos la semana pasada, o hace un par de semanas, mejor dicho, y todo ello apuntaría a que la siguiente zona más clara de soporte está los 8 euros. ¿Los 8,90 pueden actuar como soporte? Sí, pero ya tendríamos la formación de nuevos mínimos decrecientes. Y es que ese suelo era muy importante, alrededor de los 9,15, 9,20, y les está perforando ahora mismo. Por lo tanto, pues como os digo, todo parece apuntar, o quizás el escenario más probable ahora mismo es que demos continuidad a ese movimiento lateral, donde hemos visto muchas veces movimientos muy bruscos al alza y también muy bruscos a la baja. Y el objetivo de cuando vemos el movimiento a la baja estaría en la zona de los 8 euros. Lo positivo, pues que el volumen parece bastante raquítico en las últimas sesiones, pero tampoco vemos ninguna señal de que intente darse la vuelta. De hecho, hoy el mercado lo está haciendo bien en España y Grifols no está manteniéndose a la alza. Por lo tanto, pues podemos pensar que lo tendría todo de cara y sin embargo, aún así, no está consiguiendo mantener la subida. Si vemos el gráfico semanal, pues fijaros que más de lo mismo. Decíamos que era clave que volviese a recuperar la media de 70 sesiones para quizás pensar en un giro más importante al alza, pero lo que se ha visto es que ha mantenido la caída. Quizás hubiera sido interesante, una vez que había alcanzado la zona de los 11,25, apoyarse sobre la media 70, en los 10 euros aproximadamente, y a partir de ahí volver a repuntar. Hubiera sido perfecto, pero una vez que rompe ese soporte, pues todo hace indicar que puede continuar manteniéndose a la baja. Además, fijaros, el aumento del volumen también en estas dos velas semanales. Sí que es verdad que la vela de la semana del lunes 24 de febrero había sido muy positiva, y con un volumen altísimo. Si quizás en la corrección aquí hubiésemos detectado poquito volumen, pues podríamos pensar que es una simple corrección para mantenernos al alza, pero el volumen era muy alto. Esto que nos indica que podría continuar con la corrección como ahora estamos viendo, y es un factor a mayores para pensar que podemos ir corrigiendo hasta la zona de los 8 euros. Y en el gráfico mensual, pues fijaros que la vela del mes pasado fue muy positiva, pero se está rompiendo esa vela tan positiva con la vela que estamos viendo este mes. Decíamos, es clave que se mantenga por encima de la media móvil de 6 sesiones o muy cerca de los máximos anteriores del mes pasado para seguir viendo ese impulso hasta la zona, ¿por qué no?, en el gráfico mensual de la media móvil de 200 y de 70 sesiones, pero parece que esa ruptura del movimiento lateral que llevamos viendo en los últimos meses, desde principios del pasado año, pues no va a llegar de momento si vemos que el cierre de este mes es como estamos viendo ahora mismo. Por lo tanto, pues no podemos ser para nada positivos en la cotización de Grifols, ni en el corto, ni en el medio, ni en el largo plazo. ¿Por qué? Porque en el corto plazo nos indica que puede continuar corrigiendo a buscar esa zona de los 8 euros, y en el medio y largo plazo nos estaría marcando que seguimos atrapados en ese movimiento lateral que llevamos viendo desde principios del pasado año. Y vamos con la última de las acciones, que es Farmamar. No la habíamos analizado la semana pasada, por lo tanto no habíamos localizado su valor razonable que nos daba la herramienta de Investing Pro. Y fijaros que se sitúa en la zona de 87,60. Vamos a situarla en el gráfico y fijaros que está muy cerquita de la zona en la que estamos ahora mismo en el gráfico. Muy pero que muy cerquita. Por lo tanto, ya sabéis, la lectura que hacemos de este valor razonable es quizás donde podríamos pensar que puede acabar tendiendo la cotización a moverse, y cuando se aleja mucho de ella podría volver hasta esa zona, por arriba, y por abajo exactamente lo mismo. Si se aleja mucho podríamos acabar tendiendo hasta esa zona. Ahora pues estamos en ese punto tan cercano del valor razonable, es decir, podría estar bien ajustado su precio al valor.
En el análisis técnico, ¿qué tenemos? Pues fijaros que después de la subida tan fuerte que habíamos visto de nuevo en el mes de febrero, pues la cotización se ha vuelto a estabilizar. De momento, todo apuntaría que podría ser un movimiento lateral simplemente de consolidación. Fijaros que se ha ido hasta la antigua resistencia que teníamos en los 86,54. Ahora podría estar actuando esa zona como soporte. Además, por ahí también se encuentra la media móvil de 70 sesiones, es decir, de momento una simplísima corrección, nada más. Mientras no perfore esa zona, el escenario más probable es que volvamos a mantenernos al alza. Ya acabemos viendo un movimiento como el que teníamos en enero al alza. Fijaros que sí que es verdad que en todo este movimiento lateral que llevamos viendo desde principios de marzo, con esa pequeña corrección, hemos visto bastante volumen en algunas sesiones por parte de la oferta. Y eso no es que sea demasiado positivo. Fijaros que en la subida que habíamos visto en octubre, decíamos que era muy positiva porque había entrado muchísimo volumen. ¿Y que eso iba a hacer? Que lo más probable fuera que después de un movimiento lateral de consolidación, si respetaba los soportes, la zona de los 70 aproximadamente, viésemos una nueva subida. La vimos. ¿Qué pasaba? Que en esta nueva subida ya no veíamos tantísimo volumen como veíamos antes. ¿Eso que nos marca? Que a lo mejor ya el escenario de mantenerse al alza no tiene tanta probabilidad como tenía anteriormente, pero mientras se mantenga sobre la media móvil de 70 sesiones, en principio, aún así, podría seguir siendo el escenario más probable. El riesgo estaría en perforar la zona de los 86,54. Ahí entraríamos dentro del movimiento lateral que teníamos entre el mes de noviembre y el mes de enero y nos podríamos ir a buscar la zona de los 72,70 de nuevo, a buscar esa media móvil de 200 sesiones. Y sí que sí, quizás esa tendencia alcista podríamos pensar que está en riesgo y que podríamos haber formado un techo en el mes de febrero. Vamos a ver también el gráfico semanal y fijaros que la subida había sido muy importante. Fijaros cómo los últimos picos se encontraban bastante alejados de la zona de 70, es decir, una fortaleza bastante clara, muy cerca de la zona de 80, lo que nos hace pensar que a lo mejor todavía nos queda algo así, por lo menos, como mínimo, y volver a acercarnos a esa zona de los 100. Porque el RSI estuvo muy alto y que ahora a lo mejor simplemente estamos viendo un movimiento de consolidación. Tendremos que detectar si llegamos a ver esa subida, si hay debilidad o no hay debilidad. En el gráfico semanal vemos que en esta subida el RSI tuvo otra vez de nuevo bastante fortaleza, al igual que vimos por aquí, y luego consiguió mantenerse al alza. Hasta que no veamos una subida donde nos marque debilidad, creo que en el medio plazo no deberíamos mantenernos todavía alerta. Y en el gráfico mensual, pues fijaros que la vela sí que es verdad que es bastante negativa. La que estamos viendo este mes ha sido una ruptura en falso al alza, fijaros, alcanzando los 106, pues hemos marcado un nuevo máximo por encima del mes anterior, pero fijaros cómo el cierre no es positivo porque estaríamos haciendo ahora mismo una vela envolvente bajista. Eso es muy mala señal. Y fijaros cómo nos alejamos de la banda superior de Bollinger. Eso puede acabar haciendo que se acaben cerrando y que pongamos fin a la subida en la cotización de PharmaMar. Fijaros cómo cuando veíamos la subida decíamos, para acabar con toda la subida vamos a empezar a ver, o deberíamos empezar a ver velas con mucha volatilidad y que nos dejen señales bastante negativas, como ya habíamos visto el año 2020. Pues bien, la que estamos viendo este mes es bastante preocupante. Veremos a ver el cierre, pero de momento os diría que es bastante preocupante. Lo positivo, que en el mes pasado el cierre el RSI estuvo en 75. ¿Qué nos indica eso? Misma lectura que en el semanal, que haya fortaleza, que aunque ahora estemos viendo una corrección y quizás en el largo plazo nos cueste mantenernos al alza, sí que es verdad que podríamos ver un nuevo impulso. Y vamos a ver si ahí detectamos si hay debilidad o no. De hecho, fijaros cómo puede ser negativa la vela que estamos viendo este mes, pero todavía estamos muy cerca de la zona de 70. Eso que nos indica que si quizás intenta recuperar un poquito de cara al viernes, pues a lo mejor libramos y cerramos por encima de la zona 70, que nos iría marcando bastante fortaleza todavía en el gráfico. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que la clave la vamos a tener en el diario. Porque si pierde la media de 70, nos iríamos quizás a buscar la zona de los 86, nos iríamos a buscar la zona de 70. Eso en el gráfico mensual nos llevaría a ver una caída bastante más importante. Imaginaros que nos iríamos a ver algo así. Y luego la última subida que nos quedaría, porque el RSI está muy alto en el último pico, quizás ya no alcanzase la zona de máximos. Y nos quedásemos en 90, 95 aproximadamente.
y eso ya marcase un techo en toda la subida que llevamos viendo desde mayo. La cotización de PharmaMar. Por lo tanto, ahí está la clave en el gráfico diario, porque sin embargo, si ahora conseguimos rebotar sobre la media móvil de 70 sesiones, lo que nos va a marcar el máximo que veíamos el mes pasado es que todavía hay fortaleza y que desde la zona actual podemos seguir manteniéndonos al alza y seguir viendo nuevos máximos en su cotización. Por lo tanto, como os digo, para pensar ser alcistas en PharmaMar en el medio y largo plazo, tenemos que pasar por el gráfico diario y ver que se confirme ese soporte sobre la media móvil de 70 sesiones. Así que bueno, esto es lo que tenemos en el vídeo de hoy. Estas son las 3 acciones y el planteamiento que hemos hecho de ellas. Como os decía antes, ahora cuando acabe este vídeo y lo publique, voy a grabar un nuevo vídeo especial con 6 acciones a vigilar que nos muestra la herramienta de Investing Pro. Os recomiendo a todos que veáis ese vídeo porque creo que va a ser muy interesante, nos da cosas muy prácticas esta herramienta y además, pues, como os digo, os decía al principio, nos hace el trabajo sucio y nos abre un abanico muy grande de acciones. Evidentemente no nos está diciendo compra esta acción, pero sí que nos dice vigila esta acción, porque quizás se está empezando a poner interesante. Y lo que vamos a hacer en este canal es analizar en el análisis técnico esa acción, a ver si de verdad nos parece que puede estar interesante y que quizás de cara a las próximas semanas lo pueda hacer bastante bien. Así que bueno, dentro de un ratito, los que queráis nos volveremos a ver de nuevo. Os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta, que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Ya lo hemos dicho, o nos vemos dentro de un ratito o ya nos vemos mañana. Hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.